puede opinar sobre ciertos aspectos o sobre ciertos. Y qué mejor que el pueblo seamos quienes nos elijamos. El pueblo que acaba todo, esperando unos años más y le llega su ideas que vuelan, la democracia en Guanajuato. No se vale que los profesores de la Universidad de Guanajuato de la burocracia lo que se manifiesta hoy en primera. ¿Qué tal, amigas y amigos de las redes sociales? El día de hoy nos encontramos en la capital de Guanajuato, aquí en la Presa de la Hoya. Nos acompañan de invitados, obviamente, nuestro buen amigo Ricardo Gómez Escalante, de parte de Secretaría de Organización. Ricardo, como siempre, un gusto saludarte. Sabes que te estimo y hoy venimos a darle algo muy importante a la audiencia, que es el tema referente al Poder Judicial. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Lupillo. Fer. Hola. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarme y aquí vamos a estar compartiendo toda esta información para la audiencia. Me da mucho gusto estar en tu programa. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Y nuevamente nuestra compañera Fernanda Delgado, que el día de hoy nos acompaña también. Fer. Muchas gracias por la invitación, otra vez. Amigos, hoy quiero tocar el tema que está relevante y muy alborotado, el Poder Judicial, el tema del Poder Judicial. Sabemos que en la Ciudad de México ahorita hay muchísima resistencia en el tema de que no dejaron entrar a los diputados federales, de que hubo manifestaciones, pero hoy salieron a las calles los jóvenes, precisamente aquí en la Universidad de Guanajuato, a tocar un tema importante de la reforma federal. Ricardo, como secretario de organización, ¿qué nos puedes dar tu punto de vista sobre la reforma del Poder Judicial? Bueno, que es una de las reformas que han puesto a la antesala del debate público en todas las universidades, en todos los sectores académicos y sociales. Y el día de hoy hemos tenido esta manifestación pacífica, esta reunión entre jóvenes de diferentes partes de los municipios del estado de Guanajuato, donde en tela de juicio está qué se tiene que decidir con los jueces, hacia dónde tiene que caminar. Yo como secretario de organización, a través de los diferentes comités en defensa de la transformación que existen en todas las secciones electorales en el estado de Guanajuato, te puedo decir que hay un 100% de aceptación por parte de la población hacia esta reforma profunda que se necesitaba. Hay muchos mitos y también hay realidades que no han salido a la luz, que hoy vamos a tener que estar sacando poco a poco para la concientización que necesita el pueblo para tomar una decisión razonada. Y sobre todo estas minorías que hoy están saliendo a las calles, bueno, debatirles en lo público para buscar el razonamiento de la conciencia justa que nos exige esta etapa histórica que es la cuarta transformación. Muchísimas gracias, Ricardo. Fer, hoy como la convocatoria hubo de jóvenes, ustedes en su participación el día de hoy aquí en la Universidad de Guanajuato, ¿qué les puedes dar de consejo a esos jóvenes que todavía dudan de la reforma? Justo por eso nos dimos cita el día de hoy aquí en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato como ciudadanos, pero también como partícipes activos en la política, en la vida pública de nuestro país, de nuestro estado. En Guanajuato nunca ha sido fácil, siempre hemos nosotros llamado al diálogo, por eso nos ponemos en las plazas públicas, como lo enseñó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justo lo que decía él era que se informen, que sigan, que no se dejen llevar por estas noticias falsas, que es muy dado que la derecha, justo aquí en Guanajuato, pues es algo que combatimos, por eso salimos hoy a las calles, por eso nos reunimos, para romper con esos mitos y también decir las realidades que conllevan esta reforma al Poder Judicial, que creo que, bueno, no creo, está siendo votada ahorita, está siendo analizada por nuestra Cámara de Diputados. Entonces yo invito a las juventudes a que sigan participando. Claro que es de suma importancia que todas y todos participemos en la vida pública de nuestro país y sobre todo las y los jóvenes. Muchísimas gracias, Fer. Richie, de parte de la Secretaría de Organización, ¿qué es lo que está haciendo el movimiento? ¿Qué tenemos proyectado? Sabemos que ya está estipulado el plan C y que ya se está llevando a cabo el día de hoy. Esperemos tener buenos resultados. Y quisiéramos saber desde el fondo, desde la Secretaría de Organización, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para salir a las calles, si es que se hace el voto popular, como se menciona, para que también la audiencia entienda de que no es lo que dicen todos, sino que también es algo que nosotros necesitamos entender, que no es la primera vez que la reforma se modifica, ya han sido varias ocasiones.
y que desde tu punto de vista nos aclares a detalle esta situación de los malos entendidos. Bueno, de hecho, nosotros estamos a favor de la reforma judicial en el principio de cuentas porque entendemos que ha habido abusos a lo largo de la historia. El Estado mexicano, que se conforma por esta separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, tiene a 2 de estos 3 que se eligen mediante el voto popular y están expensas siempre a la rendición de cuentas. Y es aquí donde el Poder Judicial estaba exento hasta ahora, porque ellos no tienen a quién rendirle cuentas. De hecho, nosotros apenas que se inició el debate en las calles, en las universidades, sobre qué significaba esta reforma constitucional. Técnicamente, en el derecho constitucional existen constituciones blandas y constituciones duras. Nuestra constitución política consta de 136 artículos, de los cuales emanan leyes secundarias o transitorios propio reglamentario de la Constitución. Cuando Peña Nieto llegó al poder, empezaron a reformar la Constitución, no en el texto constitucional, sino se fueron a la batalla constitucional a través de los transitorios, es decir, jugaron con la temporalidad, pero no les alcanzó la mayoría calificada, tenían mayoría de alguna manera simple, y eso les permitió hacer leyes generales. Y la Constitución que tenemos actualmente de 1917 hasta el 2017, cuando estaban los 100 años de esta Constitución, teníamos que ya no era la misma Constitución, porque ha sido reformada más de 250 veces en su texto constitucional. Es decir, antes de este gobierno, la Cuarta Transformación, inclusive nada más en el sexenio de Peña Nieto, que fue la reforma energética, la reforma en el tema también de la reforma educativa, que fueron 2 emblemas del peñanietismo, se reformó más de 200 veces. Es decir, el texto constitucional históricamente siempre se ha reformado, y las constituciones duras como la que tenemos en México necesitan no solamente para aprobarse una mayoría absoluta, una mayoría calificada, que sería las 2/3 partes para poder modificar la Constitución, sino que además la tienen que aprobar la mitad más 1 de los congresos estatales para poder reformar el texto constitucional. Y el 2 de junio de este año, el pueblo de México refrendó, no solo en los estados de la República a través de los congresos estatales mayoría morenista, sino también en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Esto para efectos de impulsar sin ninguna traba legislativa todas las reformas que quiere llevar a cabo este gobierno. Por eso no es la primera vez que se reforma la Constitución, es falso que se quiera hacer de una manera arbitraria. Hubo más de 100 foros a lo largo de la República en todo este tiempo para generar precisamente estas dudas que se fueran saliendo a la luz pública. Inclusive asistió la propia Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Palacio San Lázaro, donde radica la Cámara Baja de Diputados Federales, para exponer sus puntos de vista. Y ahí mismo hubo cátedra para todo el pueblo de México, porque hay un mito que han dicho la derecha conservadora. Han dicho que Andrés Manuel López Obrador o la Cuarta Transformación ha hecho una polarización de la sociedad mexicana. Eso es una óptica totalmente simplista y falsa. Lo que ha sucedido es que Andrés Manuel y la Cuarta Transformación han politizado al país, al pueblo de México, porque antes la verdad absoluta que se pensaba históricamente en los regímenes neoliberales era la verdad de los medios de comunicación, que tenían contratos millonarios y podían dar una opinión. Ahora que existen medios independientes como el medio de comunicación en el que estamos en este momento, que con recursos propios, con iniciativa propia de estos temas, la gente los observa más, la gente escucha más, y el pecado social que siempre cometió la derecha rancia, pensar que el pueblo era tonto, pensar que el pueblo carecía de una opinión propia. Y hoy vemos todo lo contrario. Por primera vez conocemos y sabemos quiénes son los magistrados y jueces, los apellidos que existían durante toda la vida. Un dato impresionante que me pareció que dieron jóvenes de la Universidad de Guanajuato fue que del 100% de los que son jueces, solamente el 11% llegó por examen de oposición, es decir, que hicieron un examen para ser jueces. Y el otro 89% los eligió el Consejo de la Judicatura Federal bajo no sabemos qué términos a la fecha. Entonces, eso es algo que hay que señalar, y nosotros en la Secretaría de Organización, nuestro trabajo es tomar el pulso que hay todos los días en estos comités en defensa de la transformación.
Y este pulso es que la gente está a favor de una reforma judicial. ¿Por qué? Porque la gente no ha tenido una justicia cotidiana. Es decir, la justicia cotidiana es aquella que uno va viviendo como ciudadano en el día a día. Aquí, por ejemplo, en el municipio de León, Guanajuato, que es uno de los más pobres en el país y el segundo municipio a nivel nacional con pobreza extrema más grande de México, de los 2.445 municipios que tiene nuestro país, León es el segundo lugar en pobreza extrema y el primero en pobreza. Y, por ejemplo, ahí en León existe Zapal, un órgano descentralizado de la administración pública que tiene dinero que cotiza en la bolsa. Zapal es uno de los organismos descentralizados que tiene inclusive más dinero que el propio municipio de León. Y no han arreglado todas las fugas, no han puesto agua en todos lados, carecemos de agua en León. Y otro punto importante, porque estos jueces y sobre todo estudiantes de derecho, lo que han dicho es que la gente está mal informada porque cuando una autoridad comete un acto de injusticia contra una persona, un acto de autoridad a una comunidad, pues ve una afectación todos los días, porque dicen ellos que está el amparo, que es lo que los protege a todos. Pero yo no he visto a ningún juez jamás o a un abogado dar gratis un amparo indirecto en el caso cuando les cortan el agua, cuando es un derecho humano y constitucional, los mismos que hoy velan por eso. No he visto yo abogados o jueces promoviendo un amparo indirecto cuando un joven se queda sin un examen de admisión para entrar a una universidad o para entrar a una preparatoria pública. No he visto jueces o estudiantes de derecha haciendo amparos indirectos para que la gente pueda trabajar por actos de autoridad como sucede hoy día en León. Por eso yo creo que estos son los mitos que en mi perspectiva la gente tiene que conocer para que sepa. Y además un amparo indirecto en el mercado cuesta de los 25,000 pesos a los 50,000 pesos, algo que la gente en lo común jamás va a poder pagar. Muchísimas gracias, Ricardo. Amiga Fer, mira, yo quiero hacer entender algo referente que vivimos aquí en el estado de Guanajuato. A nivel nacional, pues obviamente los tres poderes pues está parejeado. Aquí en la actualidad en Guanajuato, pues obviamente quien controla aquí pues es totalmente, hablando de la oposición, tienen los tres poderes, ¿sí? Está obviamente tanto ejecutivo, legislativo y ahorita el tema con lo que viene es del tema de Samarripa. Sabemos que hay una situación de que Livia Denis estuvo con su campaña, toda su campaña diciendo de que fuera Samarripa, pero resulta que premian a tal persona o a tal personaje donde premian con un cargo o un puesto a su propia familia. Tú como estudiante, tú como joven, ¿crees que se te hace justo que hijos e hijas o parientes en el tema de lo que viene siendo el nepotismo, se les hace justo a ustedes como jóvenes para seguir emprendiendo en su carrera, en todo lo que tienen planeado en su futuro? ¿Crees que eso es justo para ustedes como jóvenes? Pues creo que justo el día de hoy por eso nos reunimos, porque no estamos de acuerdo con eso, por eso sí apoyamos la reforma al Poder Judicial, porque sabemos que esta reforma va a acabar con el nepotismo, va a acabar con todo esto. De hecho, ahorita que venía ya en camino veía una noticia que resulta que la famosa marcha que hubo el domingo de jóvenes, de estudiantes que se dicen que no tienen intereses, pues son hijos de magistrados, de jueces, que obviamente por eso están saliendo a las calles, porque sus privilegios, ese nepotismo, esa corrupción de la que han vivido sus familias y de la que pretenden vivir sus generaciones, está siendo tocada. Por eso es importante que nos sigamos involucrando en la vida pública, insisto, que las y los jóvenes participemos, porque como jóvenes que no tenemos familia política, que venimos desde abajo, que hemos estado en las calles, sabemos que es necesaria esta reforma, por eso decimos sí a la reforma al Poder Judicial. Muchísimas gracias, Fer. Amigo Richard, sabes que yo te estimo muchísimo. Cuéntanos un poquito sobre los talleres que estás impartiendo el día de hoy, que por cierto, muchísimas gracias por invitarnos. Uno de los temas que ya se ha estado surgiendo es referente a todo el plan C. Sabemos que tienes talleres informativos, obviamente, donde invitas a la ciudadanía, a simpatizantes, a cada uno de nuestro movimiento. Y qué tiene que no ser nuestro movimiento, sino que también vengan a enterarse sobre todo lo que está haciendo tú como secretario de organización. Platícanos cómo podemos registrarnos, qué podemos hacer para ir a esos eventos, cómo podemos estar en contacto contigo.
Cuéntanos aquí a la ciudadanía para que entiendan que las puertas están abiertas para todos. Muchas gracias, Lupillo, recíproco, te lo agradezco. Ahora nosotros en la Secretaría de Organización también fungimos como otros compañeros y compañeras como consejeros estatales, consejeros nacionales y congresistas nacionales. Tenemos actividades dentro del partido que están de manera permanente. La primera es que este próximo domingo tendremos una sesión virtual, todos los consejeros nacionales, para poder diferir cuáles son las tareas que tenemos que votar en el próximo Congreso Nacional este 22 de septiembre, en las cuales se encuentra la renovación de la cartera de la Presidencia, el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría General. Esto con los efectos de que tanto Mario Delgado y Citlali Hernández fueron concebidos y llamados con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la Secretaría, innovando a la Secretaría de la Mujer, que hará un papel extraordinario nuestra dirigente Citlali Hernández, y Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, derivado de ello, se está por debatir también si los comités ejecutivos estatales pasarán, así como los congresistas nacionales, a repetir hasta el año 2027 para no entrar en un detalle interno, sino que por como inicia la inercia de este primer gobierno transformador, donde una mujer encabezará los trabajos de la Administración Pública Federal, entonces habrá que decidir quién va a ser los que encaminará los trabajos de nuestro partido Movimiento. Nosotros en León, Guanajuato, en Irapuato, en Silao, hemos, por ejemplo, en el corredor industrial, estado tomando protestas a los comités en defensa de la transformación. Es decir, donde hay un grupo ciudadano de hasta 10 o 20 personas que ya se organizaron y se autodesignaron como un comité en defensa de la transformación, les vamos a tomar protesta. Es decir, que bajo el organismo y el estatuto que nos confiere para poder resguardar el padrón de nuestro partido Movimiento en el estado de Guanajuato y refrendarlo y organizarlo en células, en este caso comités en defensa, para que puedan estar informando en su barrio, en su colonia, en su empresa, en sus compañeros de trabajo, etcétera. Esto con la finalidad de tenernos informados todo el tiempo, porque la cuarta transformación radica en el verbo concientizar, es decir, lograr que a través de la conciencia generemos una transformación real, porque hoy las armas no son las balas, hoy las armas son las ideas, y eso es lo que está generando esta disparidad. Todos los jueves últimos de cada mes realizamos talleres informativos con llamamientos a la unidad. Desde la Secretaría de Organización creemos profundamente que la unidad no es algo que se da de manera tácita, es algo que hay que ir construyendo todos los días. Empezamos con algún par de decenas de compañeros y hoy estamos alrededor de 50, 60 compañeros que asisten todos los jueves últimos de cada mes con nuestra amiga compañera dirigente Bárbara Botello, ahí en López Mateos 432 Oriente, enfrente de la parada de la Oruga, el expiatorio. Y también llevamos a cabo, por ejemplo, mañana miércoles a las 6 estaremos en el centro de Silao tomando protesta a 2 comités en defensa de la transformación. El 14 de septiembre vamos a estar en San Luis de la Paz con otros compañeros, en San José Iturbide, Tierra Blanca, Tarjea, donde vamos a poder conferir a los compañeros esta relación que tiene el partido con el pueblo, de informarnos de manera permanente. El gran error que cometieron en las revoluciones en América Latina los gobiernos de izquierda fue dejar de concientizar a la gente, porque en un momento que el partido llega al poder se vacía de sus cuadros, se queda acéfalo y se queda inactivo y ya no permite la reproducción ideológica sobre ciertos puntos en específico. Por eso hoy quiero invitar a toda la militancia que se organice en sus barrios, que los consejeros estatales son llamados y los convoco a que tomen sus responsabilidades de organizar en su sección electoral todos aquellos votos que les fueron conferidos en la interna de Morena, se reproduzca y se traduzca en comités en defensa de la transformación. Porque en nuestro papel precisamente es imantar voluntades. No hay columna vertebral más importante que la organización popular, con unidad, con movilización y con organización para lograr la transformación. Muchísimas gracias, amigo Ricardo. Ayúdanos a compartir tus redes sociales, por favor, para encontrarte en cualquiera de las plataformas. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, en Instagram estoy como Ricardo GE22, en X también me encuentro como Ricardo GE22 y en Facebook Ricardo Gómez Escalante y en TikTok nos encontramos como Ricardo GE222. Muchísimas gracias. Amiga Fer, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Pues en Facebook, en Twitter y en Instagram como Fernanda Delgado Q. Pero síganme en Instagram porque es mi comunidad más activa, entonces por ahí sí contesto mensajitos y todo. Ok, bueno, pues miren, de mi parte agradecerles a cada uno de los dos. La participación que tuvimos hoy fue magnífica. Hoy sé que nuestros diputados y diputadas van a hacer algo heroico para el pueblo y esperemos primero Dios darle la continuidad del segundo piso de transformación. Pues bueno, agradecerles como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro canal presente. Pues yo lo único que quiero decirle a la audiencia, como siempre, recuerden que Morena en tu barrio somos la voz del pueblo. Hasta luego. Somos la voz del pueblo.